Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Haz el bien, evita el mal. Es el resumen de una vida buena. Por eso, el hacer el bien, nosotros tenemos unos instrumentos, unas ayudas, un camino del bien. Dios nos ha creado y en nuestra forma de ser, nuestra naturaleza, hay unas virtudes que nos hacen ser lo que somos, ser personas, ser hombres. Son las virtudes humanas o morales. Estas virtudes, paciencia, humildad, mansedumbre, etcétera, ¿no? Cada una de las virtudes se regulan por otras virtudes superiores que son, como acabo de decir, unos reguladores para que la virtud se manifieste, sea virtud. Todas las virtudes tienen su punto medio. Se puede pecar, se puede faltar a la virtud, se hiere la virtud por exceso o por defecto. Por eso el justo medio entre los extremos es la virtud. Esa es la prudencia la que me va a decir si me paso o si no llego lo suficiente. Estas virtudes, como estamos diciendo, que son las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son tan fundamentales que la vida del hombre, ¿ve? En el cuerpo, vemos que tenemos distintos miembros. Hay miembros que podemos carecer de ellos y miembros que no. Lo que yo no puedo carecer es de cabeza. Ahí ya se acabó el hombre. ¿Ve? Pero sí, me puede faltar el brazo, me puede faltar la pierna, un dedo, pueden faltar ciertas partes. Luego empiezan a uno a sacarle de dentro y uno está pues completo. Pero ahora viene un problema, viene la apendicitis, le sacan el apéndice, después que si parte del hígado, que si no sé qué, y te van extrayendo partes y el hombre sigue completo. Entonces, la vida tiene un conjunto. Hay cosas que son fundamentales. El corazón no te lo pueden sacar, o te lo sacan por un rato y te ponen una máquina, pero si no, no puedes vivir sin el corazón. Hay cosas que son fundamentales. La circulación. En el momento en que no circula la sangre, mire, se para el corazón y la persona se cae. ¡Bum! ¿Y qué le pasa si solamente se le ha parado el corazón? ¿Ve? Si miras cada miembro, cada órgano, está bien, está sano. Pero sin embargo, ¡pum!, la persona cae. ¿Por qué? Porque es algo tan fundamental que hace que todo funcione. Y sin eso, el resto no funciona. Tenemos el cerebro. De tal manera que el sistema nervioso, la comunicación, entonces yo puede ser que tenga el corazón perfecto, todo perfecto, pero si hay un problema de comunicación en el cerebro, pues entonces ya se queda uno eso, tetrapléjico, que paralítico, que incapaz de moverse, y el órgano está sano, pero hay una falta de comunicación que el cerebro es el que manda las órdenes y no llegan, entonces no funcionará. Estos son lo que regulan las virtudes cardinales en el conjunto del ser humano. Hacen que todo funcione. En el momento en que una virtud, miren, el Chesterton, que tiene, ese sí se lo recomiendo, que tiene unos aciertos, ¿no?,
un hombre con cabeza que piensa y mucho sentido común, mucho sentido común, habla de las virtudes locas, las virtudes que se vuelven locas. ¿Qué significa? Virtudes aisladas. Una virtud, este tiene una gran virtud, la verdad, pero cuando le falta prudencia, la verdad hace daño. No, yo nunca miento, yo siempre digo la verdad. Sí, pero destrozas, haces daño, causas mal. Pero yo nunca miento. Estoy de acuerdo que nunca mientes, pero dices la verdad haciendo mal. A deshora, a quien no debes, como no debes, cuando no debes. Le falta prudencia. Y si se lo dices a quien no, a quien esa verdad le va a hacer un daño, entonces faltas a la justicia. ¿Por qué has dicho eso si tú tenías obligación de guardar silencio? Entonces es que no solamente tenemos la obligación de decir la verdad, sino también la obligación de guardar silencio. De los defectos de los demás, de ciertas cosas, de secretos profesionales, de empresa. Entonces tengo obligación de guardar silencio, es que yo siempre digo la verdad, pero hay verdades que no se pueden decir, así de sencillo. Entonces faltas a la justicia. Entonces, ven, estas 4 virtudes son las que van a regular para que sean verdaderamente virtudes todas las demás. Como las virtudes, hemos dicho, las 7 virtudes principales, las 3 más grandes, fe, esperanza y caridad, son las virtudes teologales y son las más grandes e importantes porque son las virtudes que se dirigen directamente a Dios. Entonces, como es lo que regula mi comportamiento, mi actitud, mi vida con relación a Dios, son las más importantes. Las que regulan la vida en cuanto a mí mismo, en cuanto a los demás, son las virtudes humanas o morales. Estas actitudes firmes, disposiciones estables, perfección habitual, que perfeccionan el entendimiento y la voluntad y regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, guían nuestra conducta, hacen que uno actúe según la razón y la fe, proporcionan facilidad y dominio, gozo para llevar una vida moralmente buena. Esto es lo que se llama el hombre virtuoso, el que practica libremente el bien. Por eso, no te contentes con ser bueno. Tienes que ser virtuoso. No te contentes con no hacer el mal. O sea, el proceso es, primero, no te contentes con no hacer el mal. Yo no hago mal a nadie. Ese es un primer paso. Pero no te quedes ahí, porque con eso no pasas a ser bueno. El que yo no sea un criminal de masas no quiere decir que no sea criminal. Sencillamente. Es que yo no he matado a ninguna multitud. Basta con que mates a uno, ya eres un criminal. ¿Sí? ¿Es que se lo merecía? Sí, pero sigue siendo un criminal. Entonces no basta con no hacer el mal. Positivamente hay que hacer el bien. No basta con hacer el bien. Hay que ser virtuoso. Es decir, ¿qué significa? Que el bien hay que hacerlo bien hecho. Y para que la persona sea una persona de bien, debe de hacer el bien constantemente. No basta con una vez en la vida. Como dice aquel, ¿no? Por una tapia que salté, saltatapias me llamaron. Así es. A veces hacemos la cosa una vez en la vida y ya se nos queda para siempre. Pues no basta con hacer el bien una vez en la vida. Hay que seguir haciéndolo.
Habrá cosas que nunca tendré que hacerlo ni podré hacerlo, pero hay otras cosas que sí las tengo a mano y las debo de hacer con frecuencia, de tal manera que se conviertan en mí en una virtud. Las virtudes humanas, las virtudes morales, se adquieren mediante las fuerzas humanas. El bien hay que hacerlo con esfuerzo. No basta con hacer el bien que me sale sin esfuerzo. Cuando uno se propone una vida virtuosa, la vida virtuosa es la base de una vida santa. Sin vida virtuosa no va a haber vida santa. Ahora, proponerse una vida santa sin trabajar las virtudes es como querer subir sin escaleras a un piso de arriba. ¿Ve? Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Subir por el ascensor? Muy bien. Pero primero necesitas la escalera. Después ya vendrá lo demás. Primero necesitas las virtudes. Después ya llegarás a la santidad más alta, más arriba o más abajo. Pero tienes que empezar por las escaleras, por las virtudes, por la vida virtuosa. Y cada virtud se basa en un bien. Estas virtudes fundamentales, la prudencia, por ejemplo, es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos, buenos para realizarlo. En la razón práctica hay unas personas que teorizan muy bien, que son capaces de ver las cosas, pero luego a la hora de aplicarlo no saben por dónde, cómo ni cuándo. Y vienen unas angustias porque no saben si esto entra dentro de esto de lo otro. Entonces, le falta la razón práctica. Hay personas que tienen mucha practicidad, pero no saben teorizar, no saben decir las cosas, no saben entenderlas en cuanto a qué virtud pertenece, porque eso es bueno, y una serie de cosas. Todo es, se necesita una cosa y la otra, pero a la hora de actuar hay que tener el juicio, el discernimiento práctico en la acción, si esto es lo correcto y tiene que ser así, o de esta manera o de la otra. El hombre cauto medita sus pasos, dice el libro de los Proverbios. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración, dice San Pedro en su primera carta. Por eso, la prudencia va a anidar o se va a dar en la oración, en la sobriedad. Cuando uno está agitado por pasiones, las pasiones no son ni buenas ni malas, depende si están ordenadas o están desordenadas. Dentro del orden, dentro de la medida y el modo, son necesarias. Tengo que tener pasiones. Ahora, desordenadamente, fuera de el camino de la justicia, de la verdad, fuera de el modo y la medida, hacen daño. Entonces no es que no tengamos pasiones, es que estén controladas en su modo, momento, circunstancias, todo bien medido, pero que la pasión mueva la acción del hombre. Imagínate, sin pasiones, ¿ve? Un amor sin pasión. Una madre que ama a su hijo sin pasión ninguna. ¿Ve? Entonces, no le manifiesta, no le dice, no siente nada, no tiene ardor,
Entonces es como que se vuelve tan frío ese amor porque le falta calor que da la pasión. Unos esposos sin amor, sin pasión, ¿ve? Es, diríamos, una convivencia donde no hay esa emoción, donde no hay, entonces como que le falta, y así pueden seguir por todo lo demás. Un profesional sin pasión por su profesión, díganme, ¿qué es eso? ¿Ve? ¿Qué es eso? El que tiene pasión, un matemático por las matemáticas, donde quiera que ve va a aprender, todo lo va a asimilar, le interesa aquello, pone esfuerzo, pone tiempo, pone trabajo, porque le apasiona conocer las matemáticas, dominar las matemáticas. De ahí podemos esperar mucho bien, porque tiene pasión, pero controlada y ordenada para una cosa buena, se convierte en un gran bien. Ahora, si esa pasión se desordena, entonces empieza a hacer mal. Por eso es tan importante, por un lado, la prudencia. Es la que te va a regular las circunstancias y el modo para aplicar en cada circunstancia ese fuego de pasión, hasta dónde tiene que llegar y cómo tiene que ser vivido y actualizado. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Estamos hablando de la prudencia. No se confunde, no es timidez. Aquí hay que ser prudente, no te metas todavía, no confíes en esa persona, no entres en ese negocio. ¿Ve? Hay una prudencia. Si ven las cosas que están así, ¿cuántas veces hemos visto, cuántas personas que después tienen que lamentarlo toda la vida por falta de prudencia? No era timidez, es otra cosa, es prudencia. Es llamada coraza de la virtud, es decir, protección de la virtud. Conduce a las otras virtudes indicándoles regla y medida. Todo tiene que tener su regla y su medida. Cuando nosotros hacemos el bien, pero de una manera ordenada, con una regla, con una medida, un control, el bien es más delicado, más completo, más perfecto. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Para que la conciencia obre, para que obremos en conciencia rectamente y la conciencia nos dé la paz, tenemos que actuar con prudencia. Y nos va a decir, esto está mal, esto no es el momento, no es el modo. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Si no tenemos suficiente prudencia, tenemos que acudir a alguna persona prudente. Pero habrá veces en que necesitamos siempre de la prudencia, va a decir, una opinión externa. Eso sería, diríamos, para que todas las virtudes tengan el equilibrio que le da la prudencia, hay que pasarlo por este criterio. La justicia. La justicia, estas virtudes fundamentales que tendríamos que buscar, vivirlas plenamente, formarnos más para poder llegar a este equilibrio y sobre todo
a ser una persona realmente virtuosa. Tengan en cuenta que una persona virtuosa es amado de Dios y de los hombres. También va a tener muchas envidias del diablo y de los hombres. Así es que vamos a estar siempre ahí, en el punto de mira. Pero la paz que eso da y los méritos, la vida eterna, la felicidad, los premios que Dios nos dará, inmensos. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Tenemos que ser justos en todo, ni dar ni de más ni de menos. Por eso, el justo medio es la virtud. Sin embargo, hay virtudes que no tienen punto medio, que son las virtudes teologales. El amor a Dios, mire, eso no tiene un equilibrio. Ya no es que le amo demasiado, es que nunca llegaré a amar a Dios tanto como Él se merece. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque es infinito. Entonces la justicia siempre va a medir para con Dios. Es llamada la virtud de la religión. Hay que darle a Dios el culto, la adoración que Él se merece. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, el respeto a las personas y el bien común. La justicia es la que nos da en la sociedad el poder, ese bien común, el poder promover una armonía, un equilibrio, una convivencia. En el momento que se rompe la justicia, ya empiezan todos los problemas en la sociedad. Por eso es tan importante saber, como hemos dicho, la justicia, qué es debido, lo que se le debe dar al prójimo, lo que se le debe respetar, lo que se le debe prohibir, obligar y prohibir. El hombre justo, dice la Sagrada Escritura, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Una persona justa tiene pensamientos rectos, habitualmente, y conducta justa y recta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, dice el libro del Levítico, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, ser justo de tal manera que se le dé a cada uno lo que le corresponde, es lo que a uno le va a dar, pues, el poder llegar a alcanzar cualquier virtud. Amos, y en la Sagrada Escritura, el bien o la santidad se llama con la palabra justo. Era un hombre justo, era un hombre santo, porque es el que le da a Dios lo que es de Dios, dar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Eso es santidad. Eso es santidad. En la carta a los Colosenses dice el apóstol San Pablo: Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. La justicia ve que se complementa con la misericordia, con la caridad, pero es que una justicia no puede ser justa si no tiene caridad.
aunque la misericordia también pueda y debe de intervenir, pero la justicia es justicia cuando tiene caridad. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y constancia en la búsqueda del bien. Pero como no todo es facilitar el bien, también tenemos obstáculos, impedimentos, dificultades. Se necesita una virtud, la fortaleza, que supere los obstáculos. Hemos dicho, una cosa es el juicio, la prudencia. La justicia, entonces va a ver lo debido, la obligación y el derecho. La fortaleza va a dar la fuerza, el empuje, lo que se necesita para superar las dificultades y poner las cosas en su sitio. Es decir, a cada cosa hay que darle su energía, pero tampoco hay que gastar energías inútilmente, ¿no? Entonces no vamos a traer una grúa para levantar un kilo, un paquete de 1 kilo. Una grúa, voy a levantar esto, hombre, tampoco hagas gastos de más, ¿no? Pues eso ya te lo dirá la prudencia, pero la fortaleza es la que le da a cada cosa, cuando son cosas que realmente necesitan de un empuje, una constancia, firmeza, para superar la oposición, es la fortaleza la que hace que se realice el bien a pesar de las dificultades. Reafirma la resolución de resistir en las tentaciones y de superar los obstáculos de la vida moral. Aquí entonces hay que pedir, hay que buscar la fortaleza y hay que prepararse, animarse, cultivar esta virtud, sabiendo que vamos a tener las oposiciones. Y para ello, resistencia. ¿Cómo se hace para tener mayor resistencia? Mire, a base de un esfuerzo. Por eso, si quieres tener resistencia en el caminar, lo que no puedes hacer es participar de un maratón de esos de 40 kilómetros sin haber hecho antes una preparación. Entonces, si quieres caminar, empieza a caminar. Primero media hora, luego 1 hora, luego 2, luego 3, ¿ve? Y vas así acrecentando tu resistencia. Pues así en las tentaciones. No te enfrentes a dificultades grandes que no vas a poder superar, pero sí puedes ir luchando contra otras tentaciones, otras dificultades más pequeñas. Y a base de aguantar en esas pequeñas, en esas de superar eso, podrás tener la fortaleza para otras mayores. Por eso hay que, en la paciencia, ¿ve? En la humildad, en la mansedumbre, en el silencio, en todo tenemos que tener esa fortaleza, ese equilibrio. Para saber esto es una cosa que hay que aguantar a la persona, ¿ve? A la circunstancia, la situación, para poder ir fortaleciéndome, creciendo en la virtud. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. ¿Cuánta fortaleza se necesita cuando hay, sobre todo, esos temores interiores? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si no sé qué? Claro, para eso vendrá la prudencia, vendrán otros pensamientos que te hagan decir, bueno, la vida se acaba, algún día tendré que morir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que morir de nada, pues es muy poco poético, ¿no? ¿De qué se murió? De nada, ¿ve? No hizo nada, no tenía ninguna enfermedad, no le pasaba nada, pero se murió. Pues mira, eso no. Ahora murió de héroe, porque fue a defender, hizo un bien, etcétera. Pues oye, eso tiene un mérito. Entonces, pues bueno, hay cosas que merece la pena enfrentar el peligro de la muerte, aunque se muera, ¿ve? Porque hay un premio mayor. Y cuando uno considera un premio eterno,
Entonces dice, no, yo para no pecar voy a resistir hasta la muerte si hace falta. A mí me matan, pero yo no peco. Porque después tengo el cielo, la vida continúa. Ahí encontramos razones para una fortaleza superior a, diríamos, la fuerza humana. Vencer el temor, incluso a la muerte. El temor, fíjense que a veces no tenemos miedo a unos riesgos de peligro de muerte, dicen peligro, y hay algunos que se arriesgan la vida en tonterías, en cosas sin ninguna importancia. A veces hay que arriesgar la vida en cosas necesarias, cuestiones de la vida y demás, ¿no? Salvar a una persona que se está muriendo, que está en un peligro. Sé que yo también podría caer en ese mismo peligro, enfermedad o lo que sea, y podría morirme, pero voy a salvar a esta persona. Eso, pues, requiere de una fortaleza. Y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Pero digo, si tienen alguna fortaleza o que pasa a ser temeridad, ¿no? Cuando la cosa no merece el peligro. Hoy día hemos visto pues esa gente que hacen locuras por hacerse una foto, el selfie ese, que se hacen ahí en unos peligros. Entonces, y vemos que hay gente que pierde la vida en eso. Entonces, eso no es fortaleza, eso es temeridad. Y sin embargo, si te pones a algunos, les acusas, tú eres católico, eres no sé qué, y ya les entra un miedo y se callan y niegan porque les da miedo de que se burlen de ellos. No nos da miedo de arriesgar la vida en un peligro y sin embargo tememos que alguien se burle de nosotros, una persecución. La fortaleza capacita para ir hacia la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa y proporcional. Mi fuerza y mi cántico es el Señor, dice el Salmo. Y Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, nos dice, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, fortaleza. Yo he vencido al mundo, ánimo. Así es que ya sabe el Señor que vamos a encontrar dificultades, resistencias, oposiciones, tribulación, pero ánimo, que yo he vencido y estoy con vosotros. Por lo tanto, si estamos con el Señor, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dirá San Pablo? ¿Ve? El hambre, la angustia, la persecución, la dificultad. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Eso es fortaleza. Eso es fortaleza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres. Si la fortaleza es la que supera las dificultades, los temores, la templanza es la que supera los placeres, la atracción del placer. Como ven, las dos, pero en cada circunstancia hay que aplicar una o la otra, de una manera o de otra. Las dos virtudes son fundamentales, porque los que no se dejan vencer por los temores, pero sin embargo son atraídos por el placer y caen en peligros, incluso la muerte, enfermedades y demás, y en el pecado. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La templanza mantiene en la raya el límite de los deseos, de los apetitos sensibles. Hay que moderar, por eso no te dejes llevar y no cultives en ti cualquier deseo. Los deseos, para eso está la templanza de los placeres, del bien, de lo bueno, agradable, pues
tiene que ser moderado por la templanza. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Por eso dice el libro del Eclesiástico: no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Y en el Nuevo Testamento se llama también como moderación o sobriedad. Sed sobrios. Cuando dice San Pablo, sed sobrios, estad atentos, o San Pedro, nos está diciendo, tened la templanza para no dejaros arrastrar por cualquier deseo de placer alguno, el que sea. Debemos vivir con moderación, dice San Pablo en la carta a Tito. San Agustín: vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a Él, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas, por miedo a dejarse sorprender por la astucia o la mentira, lo cual pertenece a la prudencia, le entrega un amor entero, lo cual pertenece a la templanza, que ninguna desgracia podrá derribar, que esto pertenece a la fortaleza. Como ven, en ese amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar, se practican las 4 virtudes cardinales. Pero las virtudes humanas, las cardinales, sin la gracia de Dios, nunca llegarán a ser perfectas. Hay personas que tienen la virtud humana, prudencia y demás. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. ¿Cómo vemos esto? Mire, esos budistas que van así, tienen templanza, ¿ve? No lo vamos a negar, tienen virtud humana, pero no tienen méritos sobrenaturales, no tienen gracia, les falta la fe, les falta otras virtudes, y sobre todo las 3 virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad. Las virtudes meramente humanas, como las virtudes que acabamos de decir, las cardinales, se quedan en ese nivel humano si no acudimos a la gracia. Tienen que ser elevadas, sobrenaturalizadas, perfeccionadas. Y entonces es cuando llevan a la santidad de vida. Lo otro es una vida perfecta, esto es una vida santa. Entre la perfección es una vida humana sin defectos. O sea, un bruto animal, un caballo perfecto es un caballo que es caballo, pero no que me está rebuznando ni que se me derrenga ante un palillo que le pongo en la espalda. Tiene que ser lo que es, que entonces tenga fortaleza, que haga y que viva como lo que es. Es perfecto, pero no es santo. No es santo. Y así, por cualquier ser vivo, por cualquier animal, su perfección está en ser lo que es. Un mineral, pues una viga de hierro es perfecta si está bien hecha y aguanta, no tiene imperfecciones. Ahora, si tiene una serie de huecos que si le pones el peso se rompe, pues no vale, ¿ve? No es perfecta, aunque tenga una apariencia de buen hierro, de buen acero. Parece buen metal, pero por dentro está oxidado, está roto, está lo que sea.
sus moléculas están quebradas, entonces no tiene resistencia, no es buen metal. Las virtudes humanas solamente con la fuerza humana no pasa de ser una perfección limitada, pero no llega a santidad. Nosotros estamos obligados y llamados a una santidad, y la santidad es imitar a Cristo, ser otro Cristo, alter Christus. Por eso, miremos a la Santísima Virgen, escuchemos sus palabras. La Virgen en Fátima nos dice, y fíjense, que ella nos va a poner el camino de la virtud así de sencillo. Rezar. Nos dice rezar el Santo Rosario cada día. Rezar bien el rosario tiene un conjunto de gracias que uno va pidiendo y recibe de Dios tantas bendiciones que eso es para todos, desde los niños hasta el Papa. ¿Ve? Todos rezando el rosario, bien rezado, tendríamos tal abundancia de gracias de evitar muchos males y de conseguir muchos bienes. Luego, ¿qué le dice? Lo segundo que le dice es la mortificación, la penitencia, sufrir todas las cosas que vayan surgiendo, ofreciéndoselas a Dios, y los sacramentos, la comunión, la confesión. ¿Ven? Ahí tenemos como una vida cristiana es cumplir con todo lo que Dios nos manda. Para ello, no pecar, guardar los mandamientos, recibir los sacramentos, orando y sufriendo con paciencia, ofreciendo todas las dificultades que se nos presenten en esta vida. Así es, queridos hermanos, anímense, animémonos. Pero sobre todo es que a veces como a veces no nos hablan de estas cosas y no nos lo proponemos, no nos tomamos en serio que tenemos una vida, que esa vida nosotros somos los que tenemos que perfeccionarla. Tú eres el que vas a hacer una vida santa de tu vida o no, nadie más. No esperes la misericordia de los demás para ser santo. Es tu virtud la que te hace santo. O sea, miren, ¿qué estoy diciendo? Lo explico de otra manera. Yo quiero ser santo, pero como me cuesta, lo que quiero es que ustedes no vean mis defectos para que ustedes se crean que yo soy santo. Eso es querer una santidad de misericordia. ¿Ve? Todo el mundo ciego para que no vean mis defectos. Todo el mundo injusto pensando que todo lo que yo hago es bueno, todo lo que yo hago está bien. Entonces, si cerramos los ojos, sencillamente somos ciegos. No somos misericordiosos. Somos ciegos. El ver el defecto es parte de la misericordia. Yo te voy a ayudar, voy a ser misericordioso contigo, pero no tengo que ser ciego. No tengo que decir que eso no está mal, que eso no existe. Tengo que decirte, esto está mal, pero te lo aguanto, te perdono, te animo, te ayudo a que lo superes. Eso sí es ser misericordioso. No el decir, no, Él es bueno, Él es santo, Él no tiene nada, todo está bien. Pero oye, si está obrando mal, está obrando mal. Entonces, no busquen la santidad de misericordia. Tiene que ser la santidad de virtud. Eso es lo que Dios les va a premiar. Te lo explico de otra manera. Premio o castigo. La misericordia es no dar castigo. La santidad es alcanzar premio. Yo quiero para ti muchos premios en la vida eterna, que seas muy feliz y que estés en el cielo satisfecho de tantas obras buenas que tú has hecho. La misericordia es, yo no quiero que te castiguen por todo lo que tú te mereces. ¿Ve? Te perdono para que no te tengan en cuenta el mal que estás haciendo. Eso será misericordia. Pero no es felicidad del cielo. No es felicidad del cielo.
Ahora, si vengo obrando mal y ahora quiero cambiar, entonces lo que necesito es de aquí para atrás misericordia y de aquí para adelante virtud, santidad. Cambia de una vez, empieza a llevar una vida santa, virtuosa, que tú puedas sentir felicidad y gozo de ti mismo. La misericordia va sobre el remordimiento, sobre la angustia, sobre los temores, sobre el mal. Te lo digo de otra manera, no seas misericordioso contigo mismo. No seas misericordioso contigo. Te haces mal. Sé exigente. De tal manera que contigo tienes que ser justo, no misericordioso. Con los demás, tienes que ser, por una parte, justo, pero cuando ya hay un mal que se arrepiente, entonces hay que tener misericordia. Pero siempre animando a la santidad, animando a la virtud, animando a la superación, ayudando, fortaleciendo. Fortalece a los demás, dale ánimos, impulsos, facilítales el bien y ten misericordia de sus males. Perdona, pero no te quedes en una vida misericordiosa. A ver, no me entiendan mal, no quiero decir que no seamos misericordiosos, lo que quiero decir es que seamos verdaderamente misericordiosos, porque la misericordia, a ver si me entienden esto. Hemos dicho que todas las virtudes son virtudes en el término medio. Tienen exceso y defecto. Solamente las teologales, y las teologales son 3. Fe, esperanza y caridad. Esa no es la misericordia, es la caridad. No es la misericordia, es la caridad. Entonces la misericordia sí tiene término medio, porque no es la teologal. ¿Me comprenden? ¿Me explico? ¿Se entiende? Entre la misericordia y la caridad hay 2 virtudes diferentes. Porque la misericordia, ¿a qué se dirige? A la miseria. ¿Y la caridad a qué se dirige? Al amor. Son totalmente diferentes. Aunque la caridad tenga parte de misericordia, esté vestida de misericordia, pero no es misericordia. Eso quiere decir que la misericordia tiene término medio. Si te pasas de más, faltas, pecas por exceso. Y si no llegas, te quedas corto, faltas, pecas, no eres suficientemente misericordioso. Entonces la misericordia la vas a encontrar en el término medio. La caridad no tiene término medio, pero no es misericordia, es caridad. Por eso con los demás tenemos que tener misericordia con sus defectos nada más, pero fortaleciendo sus virtudes, fortaleciendo su santidad, su bien. Y ahí está la verdadera caridad con el prójimo. Nada más, queridos hermanos, por esta conferencia. Como solemos hacer en nuestros avisos y recomendaciones después de las conferencias, para las personas que han venido después, invitarles al rezo del Santo Rosario, animarles, cada día lo tenemos después de la Santa Misa. Las clases de catecismo para los niños y los jóvenes los sábados a las 12:30. Los círculos marianos y las clases de adultos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Tendremos ejercicios espirituales en internado y silencio según el método de San Ignacio el próximo fin de semana, viernes 19,
por la tarde y hasta el domingo 21. Informes e inscripciones en la recepción. Las peregrinaciones están abiertas las inscripciones para Fátima del 14 al 18 de junio y a Lourdes del 17 al 19 de agosto. Ayúdanos a evangelizar y sigue las transmisiones que tendremos en directo del viaje apostólico del Santo Padre a Chile y Perú desde el 15 al 22 del 15 de enero al 2 de febrero por nuestros canales de NS Radio y NSTV y YouTube. Les recomendamos, como siempre, para su vida espiritual, unos libros que no deben de faltar y que deben de tener, o también regalar a otras personas para ayudarles en su crecimiento espiritual. La Imitación de Cristo por Tomás de Kempis, que es muy práctico en orden a enseñarnos una vida cristiana en santidad y la práctica de las virtudes. Y también Siguiendo sus huellas, que es el libro que tanto bien hace porque va a base de frases de santos que son muy acertadas, se te quedan y de gran profundidad y virtud. Y luego, cuando va uno en distintas ocasiones haciendo otras cosas, el audiolibro. Aquí tienen Testigos de Cristo de esta colección, el San Pablo, la sabiduría de la cruz, la vida de San Pablo, su enseñanza, que nos va a ayudar, pues, escuchando a conocer mejor el pensamiento y la vida y la obra de San Pablo. La Prensa Dominical es una revista semanal que va saliendo para la formación, la profundidad en la vida cristiana, el conocimiento, y el Benjamín, la revista bimensual para niños, jóvenes y adultos, de tal manera que con sus dibujos, su enseñanza, ya grandes personajes de la Biblia, etcétera, va haciendo que desde pequeños vayamos conociendo las historias bíblicas y amando y conociendo a Dios a través de su obra, su creación y su palabra. Ahora vamos a reservar el Santísimo, como solemos hacer, y después tener la Santa Misa.